Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias. Hoy vamos a tratar un tema muy poco popular, pero ciertamente muy necesario de tratar. Vamos a considerar lo que la Biblia enseña respecto al infierno y al castigo eterno, pero también vamos a compartir con ustedes lo que la Biblia enseña en cuanto a la salvación, cómo evitar ir a aquel lugar. Creo que esta es una de las más solemnes doctrinas de toda la Biblia. Ningún ministro del Evangelio se deleita en llevar un mensaje como este, pero es parte de nuestro deber enseñar estas cosas y siento que es de máxima importancia. Ahora, soy consciente del hecho de que este tema no solo es poco popular, sino que también puede ser rechazado por muchos. Pero por favor, permanezca allí y escúchenos. Queremos compartir con ustedes lo que la Biblia dice. Desde aquellos días en que Jonathan Edwards predicó el potente y conmovedor sermón titulado «Los pecadores en las manos de un Dios enojado», la doctrina de la retribución eterna de los perdidos gradualmente ha caído en oscuridad y silencio. Un capellán naval me dijo que algunos oficiales prohibían a los predicadores que les dijeran a los hombres de su barco que estaban en peligro de ir al infierno. Aquel capellán contó que una vez predicó el arrepentimiento y el castigo, y sus propios comandantes juraron que él no predicaría nunca más sobre el infierno en aquel barco. Un famoso humorista internacional murió hace muchos años atrás. Él había dicho que el infierno era un lugar poderosamente aburrido, lleno hasta un grado considerable e incómodo de pedantes, sirvientes, individuos desagradables y agresivos. Aquel humorista no creía en el infierno. Él insistió en que los responsables de su entierro evitaran leer las acostumbradas lecturas bíblicas en un servicio fúnebre, pues las consideraba como una de las cosas más crueles y paganas heredadas de nuestros más remotos ancestros paganos. Y dijo, además, quiero que lean el Salmo 23, porque no infunde el temor de una vida eterna en el infierno. Bueno, aquel humorista no era creyente, negó todo el fundamento de la fe cristiana. Mi amigo, lo pienso y reflexiono cuán solemne será su día, el día de rendir cuentas por haber dicho todo eso sobre el Señor Jesucristo y la palabra de Dios. Mis queridos, Dios marca a fuego a todos aquellos que rechazan y ridiculizan su palabra. Creo que son aplicables las palabras de Judas, versículo 13. Son como fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales están reservadas eternamente la oscuridad de las tinieblas. Nuestros corazones deben sentir compasión por aquel humorista y los millones como él que murieron sin creer y que pasaron conscientemente a una eternidad sin salvación. Un día enfrentarán el juicio y serán arrojados al fuego del infierno, aquel que ellos mismos negaron. Aquel humorista muchos años atrás pidió que se leyese el Salmo 23 porque decía él que no transmite el temor de fuego eterno del infierno. Ahora, yo no voy a proponer un debate sobre el contenido del Salmo 23 escrito por David, pero pienso que puedo decir, sin temor a contradicciones, que el conocimiento que aquel humorista tenía de la Biblia era el resultado de una investigación prejuiciosa, por decirlo menos. El escritor del Salmo 23 es también el escritor de todo lo que el mundo conoce respecto a la vida futura. Me refiero al Espíritu Santo, Y además a las profecías de las Santas Escrituras, pues ellas no guardan silencio respecto a la doctrina de la retribución eterna de los inconversos en un lugar de tormento.
Ahora bien, al tratar el tema, debemos decir que hay muchas teorías conflictivas que se han formado sobre el tema del infierno. Por supuesto, son teorías humanas y no tienen base en la palabra de Dios. Miren, voy a tomar unos minutitos de este programa para que observemos por lo menos 3 de estas ideas formadas por hombres. La primera idea formada por hombres comúnmente se llama inmortalidad condicional. Esta teoría está construida sobre el error de que todos los que no reciben la vida eterna morirán como los animales y serán aniquilados totalmente. Sostiene entonces que la inmortalidad es condicional. Si alguien muere sin tener el don de la vida eterna, tal persona no será castigada con tormento eterno, sino que será aniquilada. Ahora bien, ellos por un lado no niegan que hay salvación y vida eterna, sino que ellos dicen, aquellos que la acepten, la tendrán y la disfrutarán. Pero los que no la acepten no tendrán que sufrir ningún tormento eterno. En otras palabras, ellos dicen, los salvos, los redimidos, tendrán vida eterna. Pero aquellos que no son salvos serán aniquilados y no sabrán nada en absoluto de la vida por venir. Primera teoría. La segunda teoría es comúnmente conocida como universalismo. La idea universalista sostiene que la redención universal es el tiempo y el lugar en que Dios, al fin y al cabo, redimirá a todos. Ellos usan ciertos pasajes bíblicos para probar, entre comillas, que Cristo murió por todos los hombres. Y por lo tanto ellos concluyen que todos los hombres por igual serán salvos al fin y al cabo. El universalismo utiliza ciertos textos como Colosenses 1:28, que dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre, en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pero ciertamente el apóstol no podría haber significado que esperaba que todo hombre en este mundo tenga que ser perfecto en Cristo. La frase todo hombre solo puede referirse a aquellos a quienes Pablo escribió la epístola. Si usted lee capítulo 1, versículo 2 de Colosenses, encontrará que la epístola fue escrita a santos y fieles hermanos en Cristo. Esta teoría del universalismo no niega que todos los hombres están perdidos por su pecado, pero sostiene que todos los hombres serán finalmente salvos y entrarán en la vida eterna. Pero el universalismo falla cuando pasa por alto el hecho bíblico de que la salvación y la vida eterna se aplican solo a aquellos que reciben personalmente la gracia divina, el don que es otorgado a todo aquel que cree. Puedo decir a aquellos que nos escuchan hoy que, según la Biblia, ustedes y yo estamos comprendidos en la frase todo aquel que cree. Cuando Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en la frase, a todo aquel que cree, estamos incluidos, usted y yo, los creyentes. Y usted, mi amigo, también puede estar incluido entre aquellos que somos salvos, ¿eh? Entonces, segunda teoría, el universalismo. Es una teoría que falla. Y en tercer lugar, veamos la teoría de la restauración, la cual algunos han llamado restitucionismo. Posiblemente usted ha oído al respecto o ha leído. La idea es que un día Dios va a restaurar todas las cosas. La idea que Él no va a castigar a nadie. Él va a restaurar toda la creación, vida animal, vida humana y los ángeles. Ahora, mi amigo, esto es contrario a la razón y al sentido común, no solo a las Escrituras. Es un punto de vista absolutamente absurdo. Observemos 2 textos que son usados para formar la base de este falso punto de vista. Las palabras del Señor están citadas por aquellos que creen en esa falsa teoría, ¿eh? Juan 12:32, Jesús dijo, yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Mis amigos, debemos tener cuidado que estas palabras de Cristo no nos lleven a creer la enseñanza del restitucionismo. Lo que el Señor Jesús quiso decir aquí es que todos los hombres finalmente serán salvos por su crucifixión.
Pero esto no quiere decir que el Señor Jesucristo ha de salvar a todos los seres humanos. Otro texto favorito usado por el restitucionismo está en el sermón de Pedro después de Pentecostés, donde dice en Hechos 3, 19 al 21, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Observe la restauración de todas las cosas. Los maestros de esta falsa doctrina se han tomado de esa única frase, y creo que lo han hecho deliberadamente. La han sacado de su contexto para que encaje con su esquema de pensamiento. La frase la restitución de todas las cosas no puede ser interpretada correctamente si se aplica a otros que no sean de la casa de Israel en el contexto. Recuerde, fue a Israel a quien Pedro se estaba dirigiendo en ese mensaje. Su introducción en el versículo 12 dice, varones israelitas. Por favor, observe ese versículo. Mi amigo, cuando leemos y estudiamos la Biblia, debemos hacernos a nosotros mismos dos preguntas. Número 1, ¿quién dijo esto? Y número 2, ¿a quién fue dicho? Y de tiempo en tiempo, usted me escuchará repetir ese principio de la lectura y el estudio bíblico. ¿Quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? Y allí en Hechos, Pedro lo dijo, él estaba hablando por inspiración del Espíritu Santo, pero ¿a quién se lo dijo? A los judíos. Versículo 12 dice, varones israelitas. Aquí se refiere a la restitución de todas las cosas para Israel, cuando Jesucristo venga a restaurar la nación a quien el apóstol se está refiriendo. Y aún más será la restitución de todas las cosas que Dios ha hablado por boca de sus santos profetas. Observe el versículo 21, que habló Dios por boca de sus santos profetas. Entonces, inmediatamente estamos limitados al definir la declaración de Pedro, porque debemos limitarla a la restauración de la cual hablaron los profetas. Además, el restitucionismo depende mayormente de una poderosa declaración pronunciada por Pablo en Filipenses 2, 10 y 11. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ahora, ese pasaje en Filipenses 2 significa que toda la creación, animada o inanimada, en el cielo o en la tierra o debajo de ella, confesará, o si lo prefiere, declarará públicamente y concordará con el testimonio de que Dios el Padre ha dado el lugar a su Hijo Jesucristo. Pero no hay la más mínima indicación en este pasaje de Filipenses de que todos los hombres reconocerán la autoridad de Cristo y serán salvos. Mientras nuestro Señor estuvo aquí en la tierra, los demonios frecuentemente reconocieron su autoridad y no fueron salvos. No es el simple reconocimiento verbal de quién es el Señor Jesús lo que salva a una persona. Mi amigo, es probable que alguien crea que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios, y se pierda eternamente. El conocimiento intelectual de la persona de Cristo no es suficiente para la salvación de la persona. Es importante, y yo diría que es clave, que el pecador confíe personalmente, experimentalmente, en el Señor Jesucristo como su Salvador, si es que quiere ser salvo. Además, hemos escuchado algunas veces decir que Dios es demasiado tierno y amable y perdonador como para permitir que los hombres sufran un infierno o en el infierno. Estas personas, mencionando el amor y la compasión de Dios, insisten en que Él no permitirá que sus criaturas perezcan o sufran. Ahora, hay muchos y hermosos dichos sentimentales respecto al amor de Dios que se citan para sustentar el punto de vista de que Dios no permitirá que las almas sufran el tormento en la eternidad. Pero nosotros no debemos perder de vista el hecho de que el escape de uno del infierno no depende del amor de Dios, sino del arrepentimiento y fe de cada pecador individualmente. Dios es amor, ciertamente que sí es así,
Pero el hombre también tiene libre albedrío y una responsabilidad solemne para con Dios y para con su santa palabra, la cual dice que debe creer en el Evangelio. Mi amigo, los hombres no son condenados al infierno por Dios, sino que irán allí porque voluntariamente habrán rechazado la única vía de escape del castigo del pecado provista por Dios. Y ese escape, mis amigos, esa salvación está en la persona del Señor Jesucristo. Está en la persona del Señor Jesucristo y su obra ya consumada. Quiero hacerle comprender que Dios ya era amor en los tiempos del Antiguo Testamento y muchos hijos de Israel fueron castigados por sus pecados. Dios también es amor ahora. Pero esto no abre las puertas de las instituciones penales. El amor de Dios no libera a aquellos que están siendo castigados por sus crímenes. Ese es el tratamiento de la sociedad para protegerse contra los criminales. Y ciertamente el cielo no sería seguro ni deseable si no hubiera protección del pecado y del crimen. Mi amigo, Dios separará a los malvados de los creyentes que aman al Señor Jesucristo y también los separará del cielo. Creo que sería un insulto para la justicia y el honor de Dios si Él permitiera que los injustos e impíos que rechazan a Jesucristo compartieran eternamente las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Estimado oyente, la consecuencia natural e inevitable del pecado es el castigo. Y el castigo apropiado no significa que Dios deje de ser amor. El pecado condena tan seguro como que el fuego quema. Y Dios es justificado poniendo en práctica la ley que todo lo que el hombre sembrare ciertamente cosechará. En los días de mi niñez, mi padre me castigaba ocasionalmente. Su castigo no era porque no me amara, sino porque yo lo merecía y lo necesitaba. Algunas veces mi madre me castigó no porque el amor de su corazón de madre no estuviera presente. Por supuesto que no. Mi madre me amaba y me disciplinaba. Ahora, Dios no deja de amar a la humanidad, pero Dios tampoco dejará de castigar a los que lo merecen. Mire, hay dos lados de la moneda en la naturaleza de Dios. Y algunas veces creo que se enfatiza mucho el amor de Dios y se descuida su justicia. No olvidemos que Dios es santo, y porque Dios es quien es, su naturaleza debe necesariamente castigar el pecado. Si Dios no castigase el pecado, entonces dejaría de ser Dios. Yo creo que debemos permitir que esta verdad entre en nosotros. Lo digo nuevamente, si Dios no castigase el pecado, dejaría de ser Dios. Él es santo, Él es justo, y esto demanda que el pecado sea juzgado. Por otro lado, se ha dicho que el fuego del infierno son las tormentas de la conciencia. En otras palabras, el único infierno, dicen algunos, el único infierno que un hombre tendrá está aquí en la tierra. Y además he escuchado a algunos decir que el infierno es simplemente la tumba. En otras palabras, cuando una persona muere, el cuerpo es puesto en la tumba y eso es el infierno. Ahora bien, no voy a cuestionar que los tormentos de la conciencia estarán incluidos en el castigo eterno de los perdidos, aunque el infierno no será solo tormento de la conciencia, ¿eh? Y además, no estoy para nada de acuerdo con aquellos que enseñan que el infierno es simplemente la tumba. Creo que uno tiene que ser un engañado o un iletrado para decir que el infierno es la tumba. Apocalipsis habla de resurrección, luego juicio final y después infierno. Cuando el inconverso rico murió, él fue al infierno y clamó: estoy atormentado en esta llama. No estaba en la tumba y tenía 5 hermanos por los cuales estaba preocupado para que no fueran a aquel lugar de tormento. Ahora, si sus 5 hermanos se hubiesen arrepentido, la conversión de ellos no los habría librado de la tumba, porque dice la Escritura que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Mi amigo, el arrepentimiento y la conversión nos libran del infierno venidero, no de la tumba.
en el sentido de que no nos libra de la próxima muerte. Mire, cuando usted muera, su cuerpo será colocado en la tumba. Pero mis queridos amigos, eso no es el infierno. Los cuerpos de todos los hombres, excepto algunos creyentes que estén vivos cuando el Señor Jesucristo venga, todos los hombres regresarán al polvo, o sea, a la tumba. Pero téngalo en claro, por favor, el infierno no es la tumba. El cuerpo del hombre rico estaba muerto, pero ese hombre sabía que su alma estaba en un lugar literal y no simplemente en un estado espiritual. Allí el uso de la palabra fuego denota fuego de infierno como un lugar literal. Y seguidamente quiero citar algunos versículos de la Biblia, muchos de ellos fueron dichos por nuestro Señor, para considerar lo que se enseña acerca del fuego del infierno. En Mateo 5:22, repito, Mateo 5:22, el Señor dijo: pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 13:41 y 42 dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerán de su reino a todos los que fueron de tropiezo, a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 18:8 y 9, por lo tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echados en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Mateo 25:41. Entonces dirá a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Varios versículos más podríamos leer, pero vamos a saltear hasta Apocalipsis 20:10. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, y tome atención de esto, donde estaban la bestia y el falso profeta. ¿Y sabe una cosa? Ellos habían sido arrojados allí 1000 años atrás. Además, Apocalipsis 20, 14 y 15 dice: la muerte y el Hades entregarán los muertos que había en ellos, y serán juzgados cada uno según sus obras. Y Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mi amigo, usted puede estudiar esos pasajes bíblicos y debe creerlos, o bien pasarlos por alto y rechazarlos. Usted puede creer que la Biblia es para hoy, o bien puede reírse diciendo que es un dogma obsoleto, pero hoy usted es enfrentado con las eternas afirmaciones de la palabra de Dios. Y entienda que su descreimiento no puede desaprobar ni alterar los pasajes que usted ha escuchado hoy de las Sagradas Escrituras. Cuando los cuerpos físicos resucitados de los inconversos de todos los tiempos dejen el juicio del gran trono blanco, serán arrojados al infierno de fuego. Y esté seguro, mi amigo, porque lo dice claramente, que el cuerpo compartirá con el alma el sufrimiento allá. El Señor Jesucristo dijo en Juan 5, 28 y 29, que los incrédulos y los malvados resucitarán en lo que Él llamó la resurrección de condenación. Además, el Nuevo Testamento usa expresiones para denotar eternidad. El juicio será para siempre en el infierno. No es razonable, a la luz de las Escrituras, asumir que hay un cielo eterno, pero que el infierno no será eterno. Mi amigo, el castigo eterno es una verdad de la palabra de Dios, tanto como lo es la recompensa eterna para aquellos que reciben al Señor Jesús. En Mateo 25:46, Jesús dijo: irán estos al castigo eterno, y por otro lado los justos a la vida eterna.
Mi amigo, la vida de los justos es eterna, pero también lo es el castigo de los malvados. Mire, la Biblia habla de salvación eterna, en Hebreos 5:9, de vida eterna, en Juan 6:54, de redención eterna, en Hebreos 9:12, de la herencia de los santos como eterna, en Hebreos 9:15, pero también dice que el fuego del infierno será eterno. Lo dice en Mateo 18:8. Dice que las cadenas del infierno son eternas, en Judas 6. Dice que la oscuridad de oscuridades es para siempre, Judas 13. Dice Apocalipsis 20:10, el tormento será para siempre. Mi amigo, el castigo del malo y la vida de los justos, en el lenguaje de las Escrituras, tienen igual duración, es eterna. La vida de los salvos será eterna, el castigo de los condenados será eterno. Mi amigo, por favor, entiéndalo, esto es una solemne advertencia de las Escrituras y de parte de Dios mismo. Refúgiese en Cristo el Salvador, será salvo en Él eternamente y para siempre. Mire, quiero rogar a aquellos que nos están escuchando y que todavía no son salvos, a que confíen en el Señor Jesucristo para ser salvos ahora y para siempre. Vamos a terminar en oración. Mi amigo oyente, si necesita ayuda para este paso de fe, arrepentirse de sus pecados, recibir a Cristo como Salvador y ser salvo para siempre, no dude en llamar o ir personalmente a la consejería de esta radio cristiana. Vamos a terminar, como les decía, con una palabra de oración. Padre, te agradecemos por el privilegio de poder esparcir las buenas nuevas de salvación a través de la radio. Gracias por tu amor que nos advierte de los riesgos tremendos, pero gracias por tu amor que nos ha provisto una salvación tan grande en la persona del Señor Jesucristo. Con gozo damos gracias en esta hora por aquellos que vienen al Salvador y oramos por aquellos que no quieren todavía venir a Cristo. Oramos para que el Espíritu Santo de Dios aplique este mensaje, esta advertencia y esta buena noticia de salvación a los corazones de todos nuestros oyentes y concédenos, Dios, que este sea un gran día de salvación para muchos. Oramos esto pidiendo y agradeciendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. Si desea aprender de la palabra de Dios, estudie gratis en el Instituto Bíblico de BBN. Inscríbase en la siguiente dirección electrónica: www.bbnbi.org. Elija el lugar y el horario que más le conviene. Seleccione cualquiera de los cursos disponibles en el Instituto Bíblico de BBN. Muchas gracias.